una de las grandes virtudes humanas, nuestra capacidad de disponer voluntariamente nuestra atención, ¿sabes? Es como elegir un poco qué recorte de la realidad quieres focalizarte. Tú puedes elegir en qué conversación estar. Al mismo tiempo que tú estás hablando con alguien y te interesa lo que está diciendo, pero de repente en la conversación de al lado empiezan a matarse de risa. O peor aún, dicen tu nombre o empiezan a hablar de ti. Y entonces ahí empieza a pasar algo que sentimos todos, que es que como si nos arrebatasen la atención. Yo no soy un fanático de la Navidad, entre otras cosas porque, y puede parecer irónico o paradójico estando aquí en un micrófono hablando para mucha gente, soy un profundo introvertido. Y la introversión, de hecho somos muchos, ¿sabes? En Sí, parte sí. me gusta decir esto porque hay momentos en el que tenemos que reivindicarnos los introvertidos, ¿sabes? Aunque no Y, los crean. y manifestarnos públicamente. Somos aquellos que cuando estás en una fiesta hay un momento que te drenas de energía, no puedes más. O sea, no puedes más, es como si hubieses corrido durante 70 kilómetros y necesitas estar solo. Entonces vas al baño, pero ni para ver el teléfono, solo para bajar el ruido, ¿sabes? Y el problema es que el baño está lleno de introvertidos. También. Entonces era una especie de fiesta ahí. Y la Navidad es una especie de horror para la introversión, porque es como, ¿sabes? Es lo que le pasa a mucha gente, lo reconoce también en una suerte de centro comercial, donde llegas y hay luces, hay ruido, hay gente, estás 5 minutos, 6 7 10 12 y de repente tienes una necesidad, pero imperiosa de salir, sientes que si no sales en 2 segundos de ahí, te vas a ahogar, como si estuvieses en el medio del mar. Y esto está muy estudiado, es conocido, Sí. y es un tipo de energía, es una energía social que como otras hay distintas disposiciones, se drenan, y aquellos que como yo nos hemos entrenado para poder estar con gente y Desenvolvernos. desenvolvernos y funcionamos y lo hemos aprendido, pero que claramente no es nuestro lugar natural. Cuando vienen todos estos que quieren imponernos, ¿sabes? Este momento en el cual salen todos a ver las luces al mismo tiempo, huimos despavoridamente. Es una de las grandes virtudes humanas, nuestra capacidad de disponer voluntariamente nuestra atención, ¿sabes? Es como elegir un poco qué recorte de la realidad quieres focalizarte. Es como si tuvieses una cámara y puedes pensarlo otra vez, volviendo a una fiesta multitudinaria, tú puedes elegir en qué conversación estar, porque te dispones, pero de repente empiezas a escuchar, tú estás hablando y al mismo tiempo hay una conversación al lado y tu oído alterna entre las dos, como que se suman, pero nosotros tenemos esta capacidad de decir, bueno, me quiero focalizar en la que estoy. Y creo que este justamente es un buen ejemplo porque al mismo tiempo que tú estás hablando con alguien y te interesa lo que está diciendo, pero de repente en la conversación de al lado empiezan a matarse de risa. O peor aún, dicen tu nombre o empiezan a hablar de ti. Y entonces ahí empieza a pasar algo que sentimos todos, que es que como si nos arrebatasen la atención. Es como si esa conversación de al lado en la cual están pasando cosas que o son muy glamurosas o son muy efectistas o por algún motivo tocan esa fibra sensible de nuestra atención, tienen un imán y nos distraen de aquello en lo que estamos. Entonces ahí lo que vemos, que es algo que pasa mucho en la psicología coloquial, por así decirlo, es que algunos términos tienen un problema porque hay una única palabra para referirse a cosas muy distintas. La atención es en general la capacidad de disponer nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestra sensibilidad, nuestra percepción a una parte particular del mundo, a una parte específica del mundo. Pero eso no tiene una componente, sino que tiene muchas. Y hubo un científico que se llama Michael Posner, esto fue más o menos ya empezando en 1970, o sea, estamos hablando de hace 50 años, que él descubrió que la atención tiene como distintas partes sustancialmente diferentes. Es como, ¿sabes? Un mecánico que estudia un motor y te dice, bueno, está la ignición, está el carburador, está el cilindro, está la transmisión. Y cuando tú entiendes la mecánica de un motor, entiendes cómo funciona, sabes dónde apretarlo y dónde no, sabes en qué parte te estás pasando, sabes por qué a veces reacciona de una manera y otras no. Y de la misma manera entender, entre comillas, la mecánica de la atención, entender las piezas que la constituyen, justamente nos da esa libertad de ser como mecánicos de nuestra propia experiencia, por utilizar esa metáfora. Entonces creo que conviene ir como desgranando Sí. estas distintas partes que Michael Posner fue encontrando y con eso vamos a ir como encontrando un paisaje. Primera gran división. Y esa es una que todo el mundo entiende, que es la atención endógena es aquello a lo cual tú quieres atender, justamente. Es lo que decía, estás en una conversación, estás hablando con alguien y tú quieres mantener el foco en esa conversación. O estás leyendo un libro y de repente aparecen ideas.
o de repente te distraes, o de repente aparecen otras pulsaciones, pero tú quieres mantener el foco en ese libro. O estás trabajando en algo que para ti es importante y entonces quieres sostener la atención en eso. Toda esa forma de atención, que es la más laboriosa, vamos a ver, es la que aparece al final y es la más complicada, es aquella en la cual uno es protagonista de a dónde va dirigida la atención. Y luego está la atención exógena, que justamente es la que tú estás hablando con alguien y de repente en la charla de al lado entra alguien disfrazado. O ni que hablar, por ejemplo, de una persona desnuda de repente. Y es como que los ojos se van, o entra una persona gritando. O para dar un ejemplo, justo hoy me pasaba cuando venía aquí a la radio. Hay una de las paradojas del tráfico más impresionantes para mí, que hablan mucho de la psicología humana, es que de repente tú estás en un atasco de tráfico y dices, ¿qué ha pasado adelante? Y dentro de 20 minutos encuentras que lo que ha pasado adelante es que ha habido un accidente, pero en el carril de al lado, no en el tuyo. Y tú dices, ¿pero por qué es atascado ahí? Bueno, porque otra vez la atención exógena hace que tú quieres mantener el foco. Ahí vemos claro, ¿dónde está la atención endógena? Está en, tú tienes que conducir, tienes que mirar adelante, tienes que no chocar, tienes que estar atento a tu coche, pero la atención exógena es, ha pasado algo sensacional y todo tu cerebro se forma el atasco, pero porque cada uno es una especie de reptil primitivo que no puede evitar exógenamente que haya un llamado a su atención que lo distraiga, entonces pasan este tipo de cosas. Frenamos, no nos damos cuenta, conducimos peor. Muchas veces hay un accidente en el carril en el cual no había un accidente porque la gente está tan distraída que de repente choca. De hecho, esta es como algo que está... Hay muchas de estas ideas que nosotros contamos aquí de psicología, luego se terminan utilizando, por ejemplo, para hacer cosas de seguridad vial, y muchas de estas ideas de cómo redirigir la atención y cómo hacer... En conducción, por ejemplo, esto es esencial, que es el conductor tiene que estar atento a aquello que está manejando, pero tiene todo tipo de distracciones, desde el teléfono, que le hace un WhatsApp, hasta su propio cansancio, que lo invita a dormir, hasta algo que ha pasado en el carril del frente, hasta el paisaje, hasta carteles en la vía pública. Cada una de esas cosas, ahí vemos como de una manera muy clara y contundente una tensión entre dos formas de la atención. Una que es donde uno querría llevarla, y la otra que es donde la atención quiere ir por fuerzas imanes en el mundo externo. Michael Posner encontró que dentro de esta gran categoría de atención exógena y endógena, cuando tú ves cómo funciona otra vez la atención, es como llevar tu pensamiento, tu concentración o tu foco mental hacia algún sitio. Por ejemplo, hacia la conducción, o hacia el coche del frente, o hacia la conversación, o hacia la lectura. Pero esto requiere distintas partes. Y cada una de esas partes se desarrollan en momentos de la vida muy distintos. Y cuando uno entiende eso, uno entiende por qué los niños también tienen una forma de atención tan particular. Ni buena ni mala, sino simplemente distinta porque es como que está hecha de otras piezas. Las tres grandes mecanismos son enganchar, que es llevar la atención a un sitio. Claro. Luego, sostener la atención. Eso, o sea, una vez que has llevado la atención a un sitio, por ejemplo, yo me pongo a conversar contigo, entonces tengo que como conectar con eso. Y es como que nos damos la mano. Y mi atención se dirige a ti, tu atención a mí. Pero una vez que hemos llevado la atención, hay que hacer otra cosa que no es evidente, que es sostenerla. ¿Por qué? Porque la atención se quiere ir todo el tiempo. Y una vez que hemos terminado nuestra conversación, también hay que hacer algo que no es evidente, eso pasa mucho en los desamores o en ciertas obsesiones, que es sacar la atención de ahí. Puedes ver como problemas de este sistema en distintos lugares, como por ejemplo, sostener la atención es evidentemente muy difícil, todos lo conocemos, es difícil mantenerse una hora leyendo, una hora haciendo un programa matemático, una hora en la misma conversación, incluso una hora viendo una película, ahora es difícil, los niños, ahora vamos a hablarlo, se ponen a ver el teléfono mientras, porque es como que se distraen con cosas. A veces es difícil enganchar la atención porque es difícil justamente llevarla al lugar correcto. Y a veces el problema de atención es que, y eso es donde linda más con la obsesión, es que le prestamos tanta atención a algo, a esa persona que nos ha dejado, o a un trabajo que nos obsesiona, que es como que no podemos desenganchar la atención de ese lugar. Y entonces vemos que muchas veces lo que uno llama problemas de atención, muchas veces son problemas de distinta índole, pero que todos tienen que ver con el mismo sistema. Y por ejemplo, un ejemplo de esto, a mí me encanta siempre, es como los niños cuando son, porque luego revela lo que pasa de adultos. Los niños, es un clásico de la maternidad o de la paternidad, que de repente un bebé empieza a llorar desconsoladamente, ¿no? A las 3 de la mañana, llora, no para. Otra vez, ahí ves un ejemplo en el cual no puede desengancharse, ha entrado como una especie de, entre comillas, obsesión por el llanto y no puede salir de ahí. Y entonces los padres, que nadie nos ha enseñado nada sobre cómo funciona la atención y cómo uno cambia estados mentales y todo esto, en general lo que hacemos, y esto lo hago en primera persona en el plural porque yo aún sabiendo todo esto hago los mismos errores que hacemos todos, lo que le decimos es para de llorar.
deja de llorar, para de llorar. Pero eso es como, fíjate, lo que estás pidiendo es que voluntariamente se desenganche, que es algo que es muy difícil porque le estás pidiendo que utilice su atención endógena para salir de un sitio que está muy colapsado a otro. Lo que muchos padres descubren a golpes de la experiencia es que si en un momento en vez de pedirle que deje de llorar le dices, mira esto, blu, blu, y le muestras un muñequito, deja de llorar ipso facto, pero como, o sea, parece magia, o sea, venía llorando hacía 35 minutos, tú dices, le pasa algo, y entonces ahí ves como la fuerza de la atención exógena, que es muy difícil salir de un estado en el cual te has quedado obsesivamente en un ciclo de atención, y si tú quieres hacerlo voluntariamente, a una edad de hecho es imposible, o sea, un niño de 2 años no puede hacerlo. De adultos podemos hacerlo, pero es muy difícil, y por eso cuando aparece una notificación de WhatsApp, ¡plum!, todo nuestro cerebro se dirige ahí como si hubiese sido la llamada más importante del mundo. Johann Hari, que es un autor de un libro que se llama Atención, justamente es un gran bestseller y que habla de esto, él dice que la gran batalla de hoy es por la atención. O sea, tú puedes pensar que la batalla que uno tiene con todo lo que uno interactúa es por gente que quiere usurpar nuestra atención y por nosotros que queremos tratar de defenderla. Hay algunos estudios que son alarmantes como mínimo. Hay uno que muestra que tú puedes medir más o menos el promedio en el cual la gente presta atención a algo. En el 2000 eso era de 12 segundos, por supuesto eso varía mucho, pero ese es el promedio. En el 2020 es de 8 segundos. O sea, se ha perdido, imagínate la historia humana, digamos, son miles y miles de años. En 20 años hemos perdido 1/3 de nuestra capacidad de atención. ¿Y por qué la hemos perdido? Porque hemos pasado a un ecosistema muy distinto en el cual justamente hay una suerte de exacerbación de la atención exógena, de la atención externa. ¿Por qué? Porque los dispositivos que involucran la atención externa se han vuelto o los han afinado para que sean tremendamente precisos y eficaces. Hay algo en el tono de una notificación, en cómo aparece. La gente, hay un ejercicio bonito que yo recomiendo a cualquier persona que haga. Yo lo hago y yo soy malísimo en esto más. O sea, lo digo en primera persona otra vez, que es cuántas veces uno mira WhatsApp por hora. O sea, eso tú puedes fijarte en ajustes en tu sistema, entras a notificaciones y te dice cuántas veces. Y en general es 20 veces. O sea, la gente entra una vez cada 2 minutos por minuto, a veces más que eso. No pasa nada. O sea, ¿qué ha pasado en 45 minutos que haga que realmente tengas que saltar obsesivamente para ver si has recibido un mensaje? O sea, a lo mejor hay un día que es el día que a lo mejor recibes un premio extraordinario o que tu mujer está por parir. Ese día está bien que miras cada 10 segundos porque está por pasar algo o estás esperando una noticia de trabajo muy importante. Pero en general, lo que pasa es un engaño justamente de un sistema que es tremendamente eficaz para detectar aquellas cosas a las cuales somos vulnerables, que son cosas de la índole muy perceptual. La atención exógena en general es cosas de un color distinto, cosas que aparecen y desaparecen rápido, cosas que vibran y pulsan, que tienen como un flash. Es decir, casi cada una de esas cosas que aparecen en las plataformas digitales son aquellas que, voy a usar esa palabra, secuestran nuestra atención, es decir, la roban un poco a nuestro pesar. Te propongo que un día lo que podemos hacer es, ahora que hemos sentado las bases del problema de la atención, es que demos soluciones. Venga. Se entrena, se mejora y como todas las cosas, hay maneras, digamos, no es inmediato, pero hay un montón de procedimientos que son muy efectivos para lo que creo que en última instancia es más importante, que otra vez es que nosotros recuperemos y volvamos a ser dueños de nuestra atención.